Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título, vamos a tratar de definir el concepto de nación desde el marxismo y para ello vamos a basarnos en Joseph Stalin. ¿Por qué este tema? Pues debido al hecho de que ustedes votaron en la pestaña de comunidad y ganó, pues, ¿qué es la nación según Joseph Stalin? O propiamente la definición marxista de nación. Asimismo, les recuerdo que en la pestaña de comunidad que estamos escogiendo los temas de los videos, anunciamos si va a haber algún tipo de directo o algo por el estilo, así que por favor, estate al tanto de dicha pestaña. Asimismo también te comento de que si eres nuevo, te pediría por favor que te suscribas, que comentes algo porque es bastante importante, que le des me gusta si te gusta este tipo de contenido y nada más. Vamos directamente con el tema. Vamos a basarnos en el libro de Joseph Stalin, El marxismo y el problema nacional y colonial, ¿vale? Que como dice el mismo título, trata y contiene un conjunto de extractos, de citas con respecto al tema en relación de la nación y de las colonias, ¿vale? El mismo título lo dice. Es un libro bastante fundamental y bastante importante. Asimismo, les voy recordando algunos puntos. ¿Por qué partimos de Joseph Stalin? Porque Stalin, uno, estudia muy bien esta cuestión y número dos, porque es parte del marxismo ortodoxo. Cuando uno va a estudiar el marxismo para, pues, adentrarse en él, para defender algo, para comprender una postura, para criticarlo inclusive, tiene que partir desde los clásicos. Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao. Si partimos de estos cinco, pues ya estamos viendo más o menos una línea correcta, una línea ortodoxa. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, sino porque está en sus escritos y está en la práctica que han realizado, ¿vale? Eh, Así que si se le quiere criticar al marxismo, recuerden partir desde los clásicos. Lo digo siempre porque cuando tengo personas o amigos que critican, buscan criticar desde marxistas, entre comillas, con otros nombres, la verdad deja bastante que desear, pero bueno, eso lo dejo bastante en claro. Asimismo, también quiero dejar en claro que el método implementado por Stalin para definir qué es una nación es el método dialéctico, el mismo implementado por Marx en el Capital, que es el paso de lo abstracto hacia lo concreto. Tengo un video sobre ello en el canal, sobre el término abstracto y el término concreto en Marx. Puedes ir a revisarlo en la lista de videos. Así que sin nada más que decir, empezamos ahora sí, propiamente. En primer lugar, ¿qué parece ser una nación? Una nación parece ser en este momento o es, ante todo, según Stalin, una comunidad, una determinada comunidad de hombres. Entonces nos damos cuenta que en un primer momento nosotros comprendemos a la nación como una comunidad de hombres. Claro, individuos con diversos comportamientos, diversas actitudes y así. Sin embargo, si nos ponemos a pensar bien, este concepto todavía no nos dice absolutamente nada, porque estamos utilizando el término de comunidad de manera abstracta. Debemos pisar tierra. Vamos hacia lo más concreto. ¿Qué tipo de comunidad? ¿A qué tipo de comunidad nos referimos? ¿Es una comunidad racial? ¿Es una comunidad tribal? ¿Es una comunidad religiosa? ¿Qué tipo de comunidad es? Entonces vamos acercándonos hacia lo más concreto, poco a poco. Entonces Stalin nos menciona, tenemos pues que una nación no es una comunidad racial o tribal, sino una comunidad de hombres formada históricamente. Palabras de Stalin. Y esto es bastante importante, ¿por qué? Porque cuando lo comprendemos como hecho histórico, comprendemos pues la nación en dos aspectos. En primer lugar, en el hecho de que no podemos hablar pues de una comunidad racial, porque por ejemplo, aquí en este continente que es Sudamérica y propiamente en mi país, Perú, existe una diversidad racial dentro de nuestra nación. Asimismo, como existen en diferentes continentes, como en África, una diversidad racial, por más que en gran parte haya mayoría que pertenezca a determinada raza y una minoría a la otra, de todas maneras hay una diversidad y no se excluye a una raza u otra de la nación. Lo mismo pasa en Europa. Entonces nos damos cuenta que por ahí no va pues la definición de nación. Es un producto histórico. O sea, históricamente bajo determinadas relaciones sociales y determinadas condiciones materiales aparece esta nación como producto. En tanto es producto, ojo, es producto, entonces no es principio. Entonces no ha existido siempre. Y si no ha existido siempre, asimismo, nada es eterno en el mundo, no siempre existirá.
Las condiciones materiales particulares que propician el surgimiento de la nación, al ser cambiadas, alteradas, eliminadas, suprimidas o desaparezcan, asimismo terminarán por fuerza desapareciendo las naciones. Sin embargo, hablamos de una comunidad de hombres formada, pues, históricamente, ¿no? A ver, comunidad de hombres formada históricamente, pero ¿qué condiciones históricas hacen que se forme? ¿O mediante qué acciones? Seguimos entonces aún un poco abstractos. Vamos hacia lo más concreto otra vez. Pasamos a la estabilidad y el idioma. ¿Qué nos dice Stalin ya pisando más concreto? Una nación no es, pues, un conglomerado accidental y efímero, sino una comunidad estable de hombres. Esto es palabras de Stalin. Entonces nos damos cuenta que ni siquiera los territorios, en este caso de Alejandro Magno, ni los conquistados por Ciro II o Ciro el Grande, podrían denominarse hasta cierto punto naciones. ¿Por qué? Porque no tenían estabilidad. Eran agrupaciones accidentales producto de conquistas o producto de expansión. Su estabilidad dependía de victorias y derrotas bélicas o políticas. Entonces nos damos cuenta que en la expansión propia de este tipo de conglomerados accidentales se abarcan territorios o comunidades que ni siquiera tenían relaciones entre sí, ¿vale? O sea, la unión de estas, que son, claro, comunidad de hombres como producto histórico, ¿vale? Este tipo de unión aún era accidental, o sea, ni siquiera era en base a la voluntad de los mismos pobladores de aquel entonces. O sea, estaban unidos por la fuerza y esa ligación dependía de un hilo bastante fino con respecto a la cuestión bélica y la cuestión política. Por consiguiente, no eran estables. Y si no hay estabilidad, no podemos hablar de una nación. Entonces nos preguntamos, ¿qué más puede unirlos? Hay que ir más concreto. Stalin nos menciona, la comunidad de idioma es, pues, uno de los rasgos característicos de la nación. Entonces, para esto tenemos que enfocarnos en el contexto en el cual fue escrito este libro de Stalin, El marxismo y el problema nacional y colonial, que es propiamente principios del siglo XX. Y para ello vamos a recordar a Austria y Rusia. Rusia, ojo, quiero mencionar esto, estamos hablando del Imperio Ruso, ¿vale? A principios del siglo XX cumplían estos dos con las características vistas previamente, o sea, tanto a principios del siglo XX, Austria y Rusia eran una comunidad de hombres, como producto histórico, que estaban pues consolidadas, que no eran efímeras ni accidentales. Entonces, ¿por qué no se les podía denominar naciones? Pues porque no poseían un idioma común. Y aquí el idioma común es algo fundamental para establecer relaciones internas dentro de una nación, ¿vale? Por ejemplo, dentro de Austria teníamos a los checos, que sí eran una nación, y dentro del Imperio Ruso teníamos, por ejemplo, a los polacos, que también eran una nación. Asimismo, hay que recordar bastante el contexto que en la periferia del Imperio Ruso habían comunidades pues, que todavía no habían desarrollado lo que conocemos como el Estado-Nación y que posteriormente sí lo iban a hacer. Entonces, este conglomerado que podemos estar mencionando, como por ejemplo en el Imperio Ruso, que si bien era estable, no poseía pues, un idioma en común que pueda articular interiormente a aquellos que conforman esta comunidad, no podían denominarse naciones. Lo mismo con Austria, reitero. Asimismo, tenemos que tomar algo en cuenta. Esto no significa que todas las naciones hablen un idioma distinto. Por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos. Aquí vamos a suponer la conquista, ¿vale? La conquista y la independencia de los Estados Unidos supuesta. Listo. Ya separados estamos hablando. ¿Por qué entonces, si Estados Unidos e Inglaterra hablan el mismo idioma, y por ejemplo también son una comunidad de hombres, también son productos históricos, también son consolidados y no accidentales, ¿por qué no son una sola nación si comparten el mismo idioma? Creo que esta es una pregunta bastante sencilla. ¿Por qué no comparten territorio? Entonces, basamos así, otra vez acercándonos a lo más concreto, que la comunidad de territorios es, pues, otro de los rasgos característicos de la nación, Stalin. Aquí vamos a hablar propiamente de los territorios y la economía. Entonces nos damos cuenta de que no pueden haber, pues, una nación con territorios separados, ya que no interactúan entre sí por más que compartan el mismo idioma, ¿vale? Entonces, compartir el mismo espacio territorial es fundamental para la interacción. Entonces, si tenemos que hablar de una interacción, ¿cuál es la interacción más importante interna dentro de una nación? Pues el cómo los hombres, poco a poco, van alterando propiamente también la forma en la cual producen sus medios de subsistencia, o sea, la economía interna y su propia consolidación.
Entonces, la comunidad de territorios no basta. También tenemos que estudiar qué hay dentro de esa comunidad de territorios, cómo se unen, cómo están enlazados, cómo se comportan, qué tipo de actividades realizan. Dentro de esta comunidad de territorios se necesitan vínculos que unan la vida de todos sus pertenecientes. Entonces, vamos más concreto. ¿Qué dice Joseph Stalin? La comunidad de vida económica, la trabazón económica, es, pues, otra de las particularidades características de la nación. Claro, y esto lo podemos relacionar con el escrito de Lenin sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación. ¿A qué me refiero con esto? Pues recordemos que según Lenin, la expansión del capitalismo, porque el capitalismo no nace teleológicamente en cada nación a independencia de otra, sino que el capitalismo nace en Europa y de Europa se expande alrededor del mundo, ¿vale? Eso se tiene que comprender de esa manera. Se expande ya sea, por ejemplo, con Napoleón, como decían Marx y Engels, expandiendo la revolución burguesa, cuando se expandió el imperio, o también mediante la exportación del capitales en el imperialismo, que permitía de eso, de una u otra manera, como decía Lenin, desarrollar el capitalismo en estos países atrasados. Entonces, la expansión del capitalismo propiamente genera las condiciones para el surgimiento de los estados-nación. Por eso, el derecho de las naciones a la autodeterminación bajo esas determinadas condiciones materiales. Ojo, esto no es aplicable universalmente, hay que tener en cuenta esto. Pero ya regresando a Stalin y la definición de nación, se necesita la consolidación de una división del trabajo para poder realizar actividades económicas y poder producir los medios de subsistencia que necesita la determinada nación. Entonces, la consolidación económica en el interior de una comunidad es fundamental. Esto se relaciona con la tesis de Lenin sobre el Estado-nación, como les acabo de comentar. Ahora bien, estamos hablando de que estas personas comparten pues una trabazón económica, pero nos falta el aspecto de la superestructura. Y vamos a la cultura y propiamente la definición conclusa. Stalin, acercándose más a lo concreto, nos dice: la comunidad de psicología, reflejada en la comunidad de cultura, es pues otro de los rasgos característicos de la nación. Joseph Stalin. Entonces nos damos cuenta que, ojo, que aquí no estamos hablando de que la superestructura tenga el papel fundamental, sino que simplemente también es algo que comparten en una nación. Por ejemplo, la cultura o la psique es bastante importante. ¿Por qué? Porque recordemos que la superestructura nace de determinadas condiciones materiales, de determinadas relaciones sociales, y estas terminan inyectándose dentro de la estructura económica al mismo tiempo y termina desempeñando un papel a veces principal. A veces, no siempre. Ojo, eso hay que entenderlo bastante bien. Hay condiciones en las que sí y hay condiciones en las que no. Entonces, esta cultura, por ejemplo, tiene un carácter general y no universal. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en Perú, los peruanos tenemos una determinada cultura, aunque muchas veces se trata de definir de qué cultura estamos hablando. Pero esta cultura que tenemos aquí, como puedes tener tú en tu país o en un continente en general, no sé, pero propiamente estamos hablando ahora de naciones, o sea, la cultura de cada nación. En mi nación tenemos una determinada cultura, pero esta cultura no es universal, es general. ¿A qué me refiero? A que evidentemente la cultura como tal no va a estar en todos los habitantes universalmente, sino en gran parte de ellos. ¿A qué me refiero con una regla general y no una regla universal? Al hecho de que, por ejemplo, en biología, nosotros tenemos la regla general de nacer con 5 dedos, pero esta regla no es universal porque hay personas que nacen con más o con menos y con diferentes variaciones. Eso puede pasar, no es universal, es meramente general. En ese sentido, comprendemos que también se necesita una comunidad de la psicología que se expresa en la cultura. Entonces, ya habiendo pasado desde lo más abstracto hacia lo más concreto en el método dialéctico empleado por Stalin para definir qué es la nación, vamos a definirla propiamente. Según Joseph Stalin, la nación es una comunidad estable, históricamente formada, de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología. Manifestada esta, o sea, la de psicología, en la comunidad de cultura. Entonces, este punto aquí, en el que menciona Stalin, es fundamental, es la definición de nación, habiendo comprendido en general la mediación necesaria en la investigación desde lo más abstracto hacia lo más concreto para la definición. Asimismo, Stalin en este libro elaboró unas críticas, por ejemplo, a Otto Bauer. Otto Bauer, que es bastante conocido, decía que los judíos formaban una nación. Pero ¿cómo? Si hay judíos que hablan idiomas distintos. Hay judíos que pertenecen a territorios distintos. Hay judíos, asimismo, que nunca se van a ver en su vida. Entonces, ¿de qué tipo de nación judía estamos hablando?
Stalin elaboró una crítica, e inclusive encuentra una contradicción interna dentro del mismo Otto Bauer, que es bastante fundamental estudiar, ¿vale? Así que creo que esto ha sido todo. Esta es la definición de nación según el marxismo, según Joseph Stalin. Es una definición que puede ir adaptándose, quién sabe. Recordemos que todo esto depende de determinadas condiciones, pero nada más. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Este video ha sido corto por la misma naturaleza del tema, es simplemente una definición. Espero les haya gustado mucho. Nos vemos en otra oportunidad. Ojo, si eres nuevo, por favor suscríbete, comenta algo, dale un me gusta, comparte el video y nada más. Estén al tanto de la pestaña de comunidad. Muchísimas gracias.